Bueno, los invito, si pueden, a abrir sus Biblias a el libro de Apocalipsis, eh, que vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1 al 7, en un mensaje que yo he llamado el llamado de Cristo para la reforma de la iglesia. El apóstol Juan escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentiroso. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros sabemos que las cosas en esta vida no son siempre lo que parecen. Por ejemplo, usted sabe que una luciérnaga no es una mosca, es un escarabajo. Un perrito de las praderas no es ni siquiera un perro, es un roedor. La tinta india no es de la India, es de China y Egipto. Usted sabe que un lápiz de mina no contiene plomo, contiene grafito. El abeto Douglas no es un abeto, es un pino. Como ciertamente sabemos que hay muchas cosas que no siempre son lo que parecen. Desafortunadamente, cuando se trata de la iglesia, las cosas no siempre son lo que parecen. Hay muchas buenas iglesias que podríamos examinar e irnos pensando: hombre, son sólidas, buena doctrina, gran liderazgo y sin concesiones. Estas son las iglesias a las que podríamos unirnos fácilmente y ni siquiera pensar en la posición de esta iglesia ante el Señor, porque se parecen tan sólidas. Ahora, yo creo que Lakeside es una iglesia legítima, sólida, así que no se me pongan nerviosos. Pero quiero que nos hagamos una pregunta esta mañana. ¿Usted cree que hay áreas en la vida de Lakeside que no son tan agradables al Señor como deberían ser o podrían ser? Más específicamente, existen áreas en las que Dios podría llamarnos a arrepentirnos y cambiar nuestros caminos, y yo creo que la respuesta a esa pregunta es sí. Y digo esto porque colectivamente ninguna iglesia es perfecta. Ahora, realizo que yo estoy en aguas peligrosas aquí. ¿Alguna vez has oído hablar de una iglesia que se ha arrepentido? No individuos, sino una iglesia entera que reconoció algunas transgresiones o deficiencias o debilidades de la congregación y se arrepintió abierta y genuinamente, con tristeza y quebrantándose público. Mi conjetura probablemente es que no, eso no existe. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de un pastor que amenazó a su congregación con el juicio divino si no lo hacían? No, nunca. Y los pastores les resulta bastante difícil hacer que las personas se arrepientan, y mucho menos llamar a toda la congregación para que lo hagan. Confío en mí en esto. Y cualquier pastor que se atreviera a desafiar a toda una congregación se expondría a ser acusado de división, de extralimitarse en su autoridad o no tener un espíritu crítico, especialmente si llamó la atención sobre el juicio de Dios sobre la iglesia, sin mencionar que independientemente las iglesias rara vez se arrepienten. Las iglesias que tienen errores importantes como la mundanidad, la desobediencia y la apostasía rara vez se arrepienten. Las iglesias que son básicamente sólidas en la ortodoxia y ortopraxia están aún menos inclinadas al arrepentimiento, pero nuestro texto de hoy nos advierte que como iglesia es imperativo que nos examinemos constantemente y colectivamente para evaluar correctamente nuestra verdadera condición espiritual ante el Señor. Necesitamos preguntarnos como la iglesia: ¿existen áreas de pecado o debilidades dentro de la iglesia que podríamos llamar arrepentimiento? Hoy vamos a examinar la carta que el apóstol Juan entregó a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia era
era tan sólida como parece en su ortodoxia. Tenían las creencias correctas, pero en su ortodoxia, es decir, cuando se trata de tener la práctica correcta, tenían una debilidad grave. Es una debilidad a la que son susceptibles muchas iglesias sólidas ortodoxas. Es el peligro de dejar nuestro primer amor. Esta mañana vamos a ver el libro de Apocalipsis de 2, 1 al 7. Aquí vemos la primera de 7 cartas entregadas a la iglesia en Asia Menor. La primera carta de la iglesia de Éfeso. Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 eran iglesias existentes cuando escribió el apóstol Juan. Lo que hace que estas cartas sean tan críticamente relevantes e importantes es el hecho de que representan los tipos de iglesias que han existido a lo largo de la historia de la iglesia. Al examinar cada iglesia puede encontrar tanto elogios como condenaciones provenientes del Señor. Aquí está el punto para nosotros, que mientras aún estamos en la carne, aquellos que somos verdaderamente parte de la iglesia de Dios, aún todavía no somos perfectos. Y por lo tanto hemos sido colocados en la iglesia por el Espíritu Santo y ahora estamos bajo la dirección de Cristo colectivamente. Puesto que ahora pertenecemos a Cristo y puesto que Él siempre está entre nosotros. Cristo está obrando para limpiar la iglesia, de modo que leemos en Efesios 5:27, cuando Pablo dice, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo el Señor obra en medio y entre medio de su iglesia para consolar, guiar, convencer y disciplinar a fin de edificar a su iglesia. Si bien no hay tiempo para describir todas estas iglesias en detalle, debemos tener en cuenta que si bien los elogios y las condenaciones que se encuentran en estas iglesias varían, a cualquier iglesia en cualquier época podría tener una mezcla de estas valores en diferentes grados. Y hacemos bien en prestar mucha atención a estas cartas porque también están escritas para nosotros. Salomón dijo en Eclesiástico una vez, no hay nada nuevo bajo el sol. Y como iglesia no hay lugar para pensar que ya hemos llegado y que ya estamos completos, que lo tenemos todo bajo control. Con razón se dice que la iglesia es reformada y siempre transformada. Esto no significa que cambiemos la doctrina o busquemos formas nuevas y novedades de interpretar las escrituras. Lo que sí significa es que ahora somos una iglesia reformada en lo externo de la sana doctrina, la adoración y el gobierno, y trabajamos siempre para asegurarnos de que nuestros corazones y nuestras vidas estén siempre reformados por la palabra y el Espíritu de Dios. El llamado de Cristo a la iglesia es siempre un llamado a la reformación de la iglesia. Con esto en mente, ahora dirigimos nuestra atención hacia la ciudad y la iglesia de Éfeso, y espero que este trasfondo le dé una mejor apreciación de lo que estaba sucediendo. La ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, tenía una población de entre 250,000 a 500,000 personas y estaba ubicada en el cruce de 4 de las vías romanas más importantes de Asia Menor. Contenía un gran teatro con capacidad para 25,000 personas y la ciudad albergaba eventos atléticos a la par de los Juegos Olímpicos de nuestros días. También tenía el puerto principal del día ubicado a lo largo del río Cayster, a unas 3 millas arriba del océano. Pero Éfeso fue más famosa como el centro de adoración de la diosa Artemisia, conocida como el templo de Diana, que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un lugar tremendamente pagano. El templo era un lugar de asilo para criminales y estaba plagado de prostitutas religiosas. Allí también se practicaban exorcismos y muchas formas de brujería. Es más, de hecho, un historiador contemporáneo, Heráclito, conocido como un filósofo llorón, dijo de la ciudad: nadie podría vivir en Éfeso sin llorar por la inmoralidad que debe ver por estas partes. Sin
Sin embargo, en medio de esta vil ciudad pagana, se fundó la iglesia. La iglesia de Éfeso era la más destacada de las 7, ya que se encontraba en una ruta postal importante hacia las otras. Fue conocida como la iglesia madre, a partir de la cual se fundaron las otras 6. Priscila y Aquila fueron los primeros en introducir el evangelio a esa ciudad, y pronto se les unió el poderoso predicador Apolos. Estos 3 sentaron las bases para el ministerio de Pablo en Éfeso, y sabemos que Pablo se detuvo allí brevemente durante su segundo viaje misionero, pero su verdadero ministerio llegó en su tercer viaje misionario. En la obra de Pablo de edificar la iglesia duraría 3 años, y durante ese año es crítico el ver que Pablo enseñó a los ancianos de la iglesia los principios esenciales del liderazgo de la iglesia, muchos de los cuales explicó en las epístolas pastorales. El pródigo de Pablo, Timoteo, sirvió como pastor de la iglesia, y Onesíforo y Tico, otros de los colaboradores de Pablo, también ministraron allí. Según el testimonio de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso, desde donde probablemente escribió sus 3 epístolas. Sin duda, él dirigía esta iglesia cuando fue arrestado y exiliado a Patmos. Cosas dramáticas sucedieron en esta iglesia que afectaron a toda la provincia de Asia. Las otras 6 iglesias fueron fundadas durante este tiempo, sino que Dios sobrenaturalmente afirmó a Pablo como su vocero a través de una serie de milagros espectaculares. Un grupo de judíos aspirantes a exorcistas que intentaban emular a Pablo fueron golpeados y humillados por un individuo poseído por un demonio. Eso sembró el miedo por toda la ciudad y resultó en que muchos abandonaran la confianza en las prácticas paganas y exaltaran el nombre de Jesús, llegando a la fe salvadora en él. Muchos de los que practicaban magia trajeron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Estos libros estaban valorados en más de 50,000 piezas de plata en el día, en esos días. Eso calibraba como 50,000 días de salario de los trabajadores. De hecho, las conversiones fueron tan sorprendentes que causaron graves dificultades económicas a los artesanos paganos de la ciudad. Un platero llamado Demetrio, al verse amenazado, reaccionó violentamente e instigó un motín que estuvo en contra del apóstol y de todos los siguientes. Pero vemos que lo que estaba sucediendo ahí es una de las una situación que había surgido en la iglesia de Éfeso, uno en el que el Señor mismo se dirigía a través de la pluma del apóstol Juan. Es la letra que encontramos en Apocalipsis 2, 1 y 7. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que cuando veamos estos tengan en mente que lo que estaba sucediendo en esta iglesia y en otras iglesias están todavía presentes en las iglesias hoy día. Así que vamos a empezar. La primera cosa bien distinta que vemos en esta iglesia es que en las obras fieles de esta iglesia dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no se pueden soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero en el versículo 6 vemos: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicodemios, y los cuales ya tienen también yo aborrezco. Esta carta comienza al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿quién es este ángel? Muchos
ven esto como una referencia literal al obispo o los supervisores de esta iglesia, los ancianos de la iglesia, ya que la palabra ángel en el griego también se puede pronunciar como mensajeros. Vemos que esto se aplica a los mensajeros humanos. En Lucas 7:24 dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que saliste a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento. Y también vemos en 9:52, y envió mensajeros delante de él. Sin embargo, el término puede aplicarse a mensajeros humanos. Es más probablemente que se refiere a seres celestiales, los mensajeros de Dios. Esto sería consistente con lo que vemos en Apocalipsis 1:1 al 2, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos que la revelación es dada por Dios a través de Cristo a un ángel, de quien a través de una visión le es dada a Juan para que le dé a la iglesia. Usted puede estar de desacuerdo conmigo en esto, pero cuando llegue al cielo se va a dar cuenta que estoy de acuerdo. Yo me imagino que Bruce debe estar diciendo, oh, Dios mío. Pero vemos que él está hablando aquí de las 7 estrellas, que son los ministros de las 7 iglesias. Y vemos que está hablando de las 7 iglesias. Y se nos dice que que Cristo, está viendo a estas iglesias, y él de inmediato les da unos elogios a estas iglesias. Y quiero que noten que Jesús los elogia por su trabajo duro. Esta es una palabra griega fuerte. Significa trabajar hasta el punto del agotamiento. En otras palabras, ellos estaban haciendo el trabajo que te agota, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Era una iglesia que trabajaba bien dura. No había, como se dice, hierba creciendo bajo los pies de los creyentes en Éfeso. Si Santiago dice la fe sin obras es muerta, entonces esta iglesia está completamente viva. Ellos no eran personas que se sentaban ahí a hacer nada. Ellos eran trabajadores bien duros. Si hay personas que marco esto en contraste con otras personas que hoy día que piensan que la iglesia no es más que un teatro dominical destinado a su diversión y gratificación. Demasiadas personas en las iglesias de hoy se contentan con ser meros espectadores. Su lema es: siéntense pasivos en los bancos. La idea de esforzarse por la causa de Cristo o agotarse por el ministerio es un concepto extraño para ellos hoy día. En lugar de modelar una iglesia del nuevo pacto, muchos hoy modelan una iglesia cómoda, pero Éfeso estaba trabajando bien duro por el Señor. También eran una iglesia que perseveraba, bien perseverante. La palabra griega aquí significa literalmente permanecer bajo. Esto se refiere a una iglesia que no solo es normalmente paciente, sino que paciente y perseverante en circunstancias difíciles. La perseverancia fue una valiente aceptación de las dificultades, al sufrimiento y la pérdida. Esto significa que a pesar de las circunstancias difíciles, la iglesia Éfeso permaneció fiel al Señor. Qué luz tan increíble debe haber sido esta iglesia en medio de una ciudad malvada, perversa y pagana e idólatra como esto era. Ver tal fidelidad en lugar tan oscuro debe haber sido un contraste asombroso. Pero hay más credenciales piadosas asignadas a esta iglesia. No pueden tolerar a los hombres malos. La iglesia era sensible al pecado,
y a la presencia del mar. Odiaban el mar como Dios lo odiaba. Ellos entendieron bien el daño que el pecado hace a la comunión y al testimonio de la iglesia. Ellos entendieron Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Sin duda practicaron la disciplina de la iglesia y no hicieron la vista gorda ante el pecado entre medio de ellos. También era una iglesia con discernimiento. Ellos ponen a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son. Encontró que eran falsos. Desde el principio la iglesia primitiva estuvo bajo el ataque de los falsos maestros. Los judaizers con su legalismo, los gnósticos con su elevado conocimiento secreto, los antinomianos con su libertinaje, sin mencionar los muchos otros falsos evangelios y herejías que abundaron en el primer siglo. Los efesios nunca olvidaron la amonestación que Pablo les dio a sus líderes años antes: velá por vosotros y por todo el rebaño contra los lobos feroces que tratan de sacar el rebaño. Esta iglesia se mantuvo fiel a la sana doctrina a pesar de los ataques masivos de muchos falsos maestros y herejías. A través de todas las dificultades que enfrentó esta iglesia, más de 40 años de valor, mantuvieron el rumbo a través de todo su arduo trabajo, su perseverancia y su discernimiento y su tolerancia negativa al mal. Creíblemente hicieron todo esto sin cansarse, sin darse por vencidos, ceder ni rendirse. Soportaron por los motivos más elevados por causa de su nombre. Esta era una iglesia que permaneció fiel al Señor y a su palabra. En el versículo 6 añade el Señor un elogio final: pero esto tenéis, que aborrecéis las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas también se mencionan en la carta a Pérgamo. Sus orígenes no se conocen con certeza. En sus escritos, algunos de los padres de la iglesia lo relacionaron con Nicolás, un proselito de Antioquia y uno de los hombres designados para supervisar la distribución de alimentos en Hechos 6:5. Se pensó que era un falso creyente que se convirtió en apóstata, pero siguió siendo influyente en la iglesia debido a sus credenciales. Cualquiera que sea el origen, este grupo llevó a la gente a la inmoralidad y a maldad. Están vinculados con falsas enseñanzas de Balaam, que llevó a Israel por el mal camino. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso no toleró sus enseñanzas heréticas. El odio por el pecado es siempre la respuesta correcta en oposición a la tolerancia del pecado. Y aquí también reflejo la actitud del Señor hacia los nicolaitas. En resumen, esta iglesia estaba llena de buenas obras con magníficos ministerios. Imagínense sentando en esta iglesia, Tiquino se levanta para hacer unos anuncios en domingo de la mañana. Oye, inmediatamente después de este servicio tenemos un problema de disciplina en la iglesia. Después de eso hay una reunión de oración. Después de eso tendremos nuestra hora familiar de la Biblia. Y después de eso haremos evangelismo al aire libre frente al templo de Artemisma. Antes del servicio de esta noche haremos tratados del evangelio para repartir, y luego estudiaremos la epístola de Pablo a los romanos para pasar la doctrina. Nuestro querido hermano Alexander hablará en el servicio de esta noche, durante el cual haremos una colecta para nuestros hermanos que sufren en Esmirna. ¿Quién no quería ser parte de esta iglesia? ¿Quién nos quería unirse a ellos? ¿Sabe que desde afuera tienes que darle a esta iglesia un A++? Lo que más estaban haciendo era bueno, correcto y piadoso. Los elogios que Jesús dio fueron bien merecidos y subrayaron cuán fiel había sido la iglesia durante más de 40 años en medio de un ambiente tan perseverante. Entonces, amados, ¿cómo usted cree que en la iglesia de nosotros hoy se compararía con la iglesia de Éfeso en cuanto en nuestra ortodoxia? Si bien ninguna iglesia es perfecta en ninguna área, creo que hay mucho que elogiar en nuestra iglesia. Somos bendecidos por tener líderes fieles que proclaman la verdad
verdad y mantienen la sana doctrina. Creo que estamos en sintonía con los falsos maestros y la falsa doctrina, y no tenemos miedo de llamar a los que buscan traer herejías destructivas a la iglesia. Somos una iglesia disciplinadora en las áreas de restaurar a los hermanos y hermanas que caen en pecado. Tenemos muchas oportunidades en áreas de restaurar a otros. Tenemos oportunidades de ministerios y somos una iglesia ocupada. Que quiero decir, estoy cansado todo el tiempo, amados. La palabra y Lakeside ha perseverado en la palabra por muchas décadas. Me gustaría pensar que en la ortodoxia recibiríamos elogios similares a los dados a la iglesia de Éfeso. Pero recuerde, estas cartas están dirigidas a las iglesias en forma corporativa y no a los individuos. Todos debemos entender que nuestras acciones, actitudes y fervor espiritual como individuales se reflejan en la iglesia como todo completo. Por lo tanto, todos debemos hacer un balance de nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿estamos trabajando duro por el reino de Dios? ¿Estamos perseverando y discerniendo y soportando por causa de Jesús? Si no, entonces, ¿por qué no? Estamos pensando que Cristo exige demasiado de nosotros, está cortando en el tiempo personal de nosotros que vigilamos tanto. ¿Eres simplemente perezoso o apático? Escucha, un poco de levadura fermenta toda la masa, no toma mucho. Si incluso alguno de nosotros nos relajamos, la pureza e integridad doctrinal no tendrá mucho en verse comprometida. Si no me cree, mire a su alrededor en algunas de las iglesias reformadas en nuestras esferas que alguna vez nosotros consideramos que eran sólidas como una roca. Muchos han caído, han cedido y han adoptado teorías raciales críticas y han proclamado adiciones culturales al evangelio, sin mencionar las divisiones causadas por problemas relacionados con COVID en los últimos 2 años. Yo aprecio mucho el discurso sobre el estado de la iglesia que Steve dio, y recuerdo que él pidió un compromiso renovado para comprometernos a la singularidad de la iglesia, estar unidos, y lo que nos diferencia de cualquier otra organización. Escuche, Clearwater es nuestro Éfeso hoy día. Tenemos una oportunidad única para ser una influencia en esta ciudad. Yo oro que los elogios que recibió la iglesia sean válidos para nosotros hoy día, pero se necesita que todos nos unamos para que esto suceda. Nuestra salvación se vive más colectivamente que individualmente, y estamos redimidos para ser dependiente de Dios más y no menos. Entonces, a medida que nos acercamos a este año nuevo, es bueno reflexionar sobre estas cosas y arrepentirnos y cambiar donde sea necesario, que seamos conocidos como una iglesia que es fiel en las buenas obras. Y hay un segundo elemento distinto en la iglesia de Éfeso. Además de revelar las obras fieles de esta iglesia, esta carta también revela la debilidad fatal de esta iglesia. Miren lo que dice el versículo 4. Leemos, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, quiero que imagines por un segundo que nosotros somos la iglesia de Efesos. Estamos sentados aquí como iglesia colectivamente. ¿Cómo usted se sentiría recibiendo una palabra directa del Señor a través del apóstol Juan diciendo... imagínese que está teniendo eso. Póngase usted en el lugar de la iglesia de Éfeso, y aquí viene la carta. Y usted primero escucha todos estos elogios, usted escucha todo esto y su corazón y su alma están extasiados, ¿no? Jesús dice, tu iglesia tiene el mandato correcto, el mensaje correcto, la mentalidad correcta, la metodología correcta, y usted dice, aleluya. Pero luego viene una palabra inesperada y desgarradora que dice, pero tengo esto en contra de ti. Y nosotros dijimos, espérate, Juan, espérate, no vayas ahí.
Juan, tú no sabes que nosotros hemos dado nuestra sangre, nuestro sudor y lágrima a la causa de Cristo, que puede estar mal. Pero bueno, ellos han hecho eso. Ellos hicieron eso. Ellos hicieron tanto que estaba bien, pero lo hicieron con todos los motivos incorrectos. Las escrituras nos dicen que ellos habían dejado su primer amor. Y amados, esta es la condenación más aleccionadora dada a cualquiera de las 7 iglesias. Como verán, la iglesia en Efeso mantuvo todos los comportamientos externos correctos y se aferraron a la ortodoxia doctrinal, pero su servicio al Señor ya no fue alimentado por su amor ardiente original por Él. El defecto fatal aquí es que les faltaba su amor por Dios. No habían abandonado el objeto de su amor, pero habían perdido ese deseo ferviente con el que comenzó su amor. Ahora su adoración y servicio a Dios había degenerado en una ortodoxia mecánica, un cumplimiento de sus responsabilidades cristianas con amor decreciente por el Señor y por los demás. Nosotros muchas veces decimos que, a menudo decimos que el amor es un verbo. Mi esposa me dice eso todo el tiempo. Es una acción o decisión y una emoción, no una emoción o sentimiento. Pero en Apocalipsis 2, la iglesia en Efeso estaba haciendo lo correcto. Ellos trabajaron para Dios, ellos perseveraron, no se cansaron, no toleraron el mal, pero su amor por Dios y por los demás se había enfriado. Entonces, si el amor es una acción y no una emoción, ¿cómo debemos entender la reprensión de Jesús? Si habían perdido el sentimiento de amor, ¿por qué se afanaban y trabajaban para Él? Responder esto en un momento. La iglesia de Éfeso se había deslizado hacia una ortodoxia seca. Su ferviente amor por Cristo fue reemplazado por un enfoque mecánico de la fe, como de pintar siguiendo los números, como hacen los niños. Amados, ¿ves el peligro aquí? Es posible amar la palabra de Dios y servirle fielmente y al mismo tiempo dejar el objeto mismo de nuestro amor, el Señor Jesucristo. Este grave peligro se ilustra acertadamente cuando se enfría el amor, o cuando se enfrió el amor de Israel por Dios. A través de Jeremías, Dios responde a su pueblo por abandonarlo. Fíjate qué bien empezaron y cuánto perdieron. En Jeremías 2:3, Dios le dice a Jeremías: ve y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, me acuerdo de ti, la devoción de tu juventud, el amor de tus depositorios, pero me han abandonado a mí. Nuevamente dice, de cuando me seguías en el desierto por tu tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Vemos que ellos se habían preocupado por toda la ortodoxia correcta y comenzamos a servir en varios ministerios. Ahora, esas son todas cosas buenas, pero lentamente, sin darnos cuenta, abrazamos inteligentemente la verdad y al mismo tiempo perdemos el entusiasmo y la entrega al Señor y a los demás. Es el síndrome de Marta. Estamos demasiado ocupados en la cocina del rey para pasar tiempo íntimo con el rey.
comenzamos a priorizar las cosas. Este es un peligro para cada creyente y cada iglesia. Podemos caer fácilmente en patrones de piedad y servicio sin amor. Así como debemos esforzarnos en la obra del reino de Dios, debemos trabajar para avivar las llamas de nuestro amor por su Hijo. No debemos estar satisfechos en el servicio robótico y de corazón frío y que le rendimos. Nuevamente, es como dije anteriormente, es el síndrome de Marta. Estamos demasiado ocupados en la cocina que no pasamos tiempo con Él. Y cuando nunca llegamos a la verdadera convicción de la palabra, nuestro amor comenzará a enfriarse no solo por Dios, sino por los demás. Y nuevamente, cuando comenzamos a priorizar lo que hacemos sobre lo que somos en Cristo, esto es el problema. John MacArthur dice con razón, este es un peligro para cada creyente y cada iglesia. Podemos caer fácilmente en patrones de piedad y servicio sin amor. Así como debemos esforzarnos en la palabra del reino de Dios, debemos trabajar para avivar las llamas de nuestro amor por su Hijo. No debemos estar satisfechos con el servicio robótico y de corazón fríos que le rendimos. No podemos permitir que nuestros corazones se enfríen hacia nuestro Señor. El costo es demasiado alto. Considere la reacción en cadena de abandonar su primer amor. El amor que se desvanece por Cristo es el precursor de la apatía espiritual. La apatía es el precursor de amar algo más. Y el amor por otra cosa significa prioridades que compiten con Cristo, lo que a su vez lleva a un compromiso con el mundo. Este es el patrón que se manifiesta repetidamente en las cartas de Cristo a las otras iglesias. Amado, como dije correctamente, Steve en su discurso sobre el estado de la iglesia, en muchos sentidos, somos una iglesia amorosa cuando las personas están enfermas o en necesidad. Cuando servimos en una manera amorosa a otras personas, pero yo pienso y estoy convencido de esto, que colectivamente tenemos espacio para crecer en esto. Y mi preocupación en esto es que nuestro amor colectivo, unos por los otros, como la iglesia unida, no está ahí. Muchos de nosotros nos sentimos cómodos con nuestra teología, pero estancados en nuestro amor por los demás. A veces nosotros como iglesia somos pasivos y complacientes en cultivar un amor profundo y rico por los hermanos. Algunos de nosotros hemos perdido ese amor fresco y apasionado por Cristo, del cual fluye nuestro amor mutuo. La ironía es que estar en una iglesia que es tan sólida en la palabra puede hacer que estemos contentos con nuestro saber y descuidamos nuestros sentimientos y emocionados. Muchos de nosotros estamos cómodos con estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado de que a veces, nuevamente, como iglesia no seamos pasivos y dejemos de cultivar ese amor profundo por los hermanos. Algunos de ustedes nuevamente han perdido su pasión fresca por Cristo y el amor por el cual el uno por el otro fluye. La ironía nuevamente de que nuestra iglesia, siendo sólida, nos puede causar estar contentos y que descuidemos nuestros sentimientos y emociones el uno por el otro. Podemos desarrollar fácilmente una actitud de orgullo por la corrección doctrinal sin una comunión correspondiente con Cristo. Podemos creer que somos tan inteligentes y en nuestra manera de ser correctos se nos olvida el amor. Hay lugar para la crítica constructiva, pero no para el espíritu crítico. Como A.W. Tozer declaró, podemos estar tan doctrinalmente correctos y sin embargo tan devocionalmente equivocados. Amados, esto significa que nuestro amor por Cristo y el uno por el otro no es solo una acción o solo una emoción, son ambos. No deje que nadie le diga que usted no debe sentir nada cuando está en la iglesia.
Déjeme decirle algo. Uno de las personas más teológicas e inteligentemente, son una de las personas más amorosas que he conocido. Entre más conocemos en doctrina, debemos ser más suave de corazón. Yo antes pensaba que sabía mucho de la Biblia, ahora reconozco que no sé nada. Tenemos que tener cuidados aquí. Nuestro amor no debe ser frío, externo, debe ser caluroso y motivado por un corazón de amor. Necesitamos ortodoxia sólida. No podemos tener doctrina buena si no tenemos esto, pero tenemos que tener un amor también. Tenemos que tener amor y amar a Cristo y el uno al otro. Es un asunto muy serio. Nuestro amor nuevamente no debe ser insensible, rutinario, que amamos a Cristo con un amor fresco y apasionado. Eso se derramará en nuestro amor mutuo. Ahora, la tercera que vemos aquí es la advertencia contundente a la iglesia. En el versículo 5 y 7 él dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Esta es la advertencia de Jesús a la iglesia. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El olvido es siempre un signo de decadencia espiritual. Necesitamos recordar constantemente esos primeros días de nuestra nueva vida en Cristo. Recuerda la alegría que tuviste, recordar la obra iluminadora del Espíritu. Recuerda tu agradecimiento por tener un corazón regenerado. Recuerda tu hambre insaciable por su palabra y recuerda tu ferviente amor por el pueblo de Dios. Compara eso con cómo estás hoy día. ¿Siguen ardiendo dentro de ti esas pasiones? ¿Tienes la paz, la fuerza, la pureza y el placer que tenías inicialmente? Si no, no te desanimes. Cultiva ese amor y déjalo crecer de nuevo en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón que está palpitando? Si su corazón está palpitando, no es muy tarde. No se desanime. Si su corazón no está palpitando, hay un paramédico aquí. Yo creo que el corazón de todo el mundo está palpitando, así que no se desanime. Escuche, recuerde lo que Dios está diciendo. No pierda la esperanza, solo recuerde y cambie. Me fascina lo que dice Pedro. Pedro dijo en 2 de Pedro 1 al 2, dice: por lo tanto, siempre estaré listo para recordarte estas cosas, aunque ya las sepas y haya sido establecida en la verdad que está presente contigo. A veces no tenemos que conocer algo nuevo, sino recordar las cosas que ya conocemos. ¿Cuántos de ustedes siempre le recuerda a sus hijos? Todo debe tener su mano hacia arriba. Dios hace lo mismo con nosotros, siempre nos está recordando. Tenemos que ser recordados estas cosas. Amados, este es el asunto serio. Si nosotros como iglesia dejamos nuestro primer amor, el Señor dice que es un débito lo suficientemente grande como para consumir todos nuestros créditos en todas las demás áreas. Usted ve la iglesia como Éfeso, usted debe decir: me tienes que estar bromeando, 40 años haciendo todo esto, y porque no amaban, eso es suficiente como para quitarla de ahí. Y la respuesta es sí. Sí, la ortodoxia correcta por sí sola no es suficiente. La ortodoxia sólida sin ortopraxis amorosa no vale nada.
hace que todo lo demás sea nulo y sin efecto. Y Jesús amenazó con sacar a la iglesia de Éfeso si no se arrepentían de esto. Escuche, sin amor no somos más que un grupo colectivo de sonidos como un gong y símbolos y cimbales que resuenan. Ni la historia ni la palabra nos dicen cómo respondió la iglesia de Éfesos al llamado de Cristo o al arrepentimiento. Quizás hubo un periodo de reavivamiento de su primer amor. Tal vez prestaron atención a la amenaza de juicio contra la iglesia, pero trágicamente sabemos que eventualmente el Señor quitó su candelero. ¿Por qué? Porque no hay iglesia en Éfeso hoy día, ni siquiera hay una ciudad. Si esa iglesia pudiera ser derribada desde alturas espirituales tan grandes, ¿deberíamos esperar alguna acción diferente del Señor sobre nosotros si sucumbimos a los mismos fracasos? Déjeme decirle, nuestro amor el uno por los otros es algo bien serio, y yo ruego que colectivamente todos tengamos oídos para oír esto, y que estemos colectivamente a la altura del desafío de ser vencedores a fin de exaltar el nombre de Cristo a través de nuestro amor por Cristo y el uno por el otro. Una de las cosas que yo siempre quiero que se ponga en el frente del boletín a la iglesia de fe y bautismo en Orlando, nosotros poníamos doctrina sana y amor probado. Esas dos cosas tienen que ir mano a mano. Hay muchos que dicen que el amor y la doctrina son incompatibles, que debemos elegir entre los dos. Pero hermanos, eso no es cierto. Dios es la luz y amor al mismo tiempo, y Jesucristo es lleno de gracia y la verdad. Debemos tener la doctrina justa, correcta, para tener un amor sano, pero la doctrina sin amor de nada nos aprovecha. Y este es lo que yo les exalto que hagan. Al examinar la iglesia de Éfeso, yo oro que podamos emular sus fieles obras, evitar su fatal debilidad y prestar atención a la enérgica advertencia dada a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. A través de esta iglesia viene el llamado de Cristo a la reforma, que seamos una iglesia que verdaderamente ama al Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, y que nos amemos unos a otros más que a nosotros mismos, y que la luz de Lakeside siempre brille brillosamente. Padre, te pedimos que nosotros siempre vengamos a ti, Señor, y que veamos colectivamente y nos arrepintamos, y venimos a ti, Señor, porque nosotros somos fáciles de irnos por un lado, y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener nuestra mente y nuestro corazón a seguirte, Señor. Oramos que tú nos ayudes a tener ese deseo, Señor, de que nuestras obras por ti no sean simplemente por que es nuestra obligación, Señor, sino que por el amor que tenemos. Y entendemos que nosotros nunca estamos más allá del amor por ti, Señor, y que nosotros nunca vamos a estar por fuera del amor por otros. Y oramos, Señor, que lo más importante de nuestra iglesia sea el amor que tenemos por ti, Señor, que tengamos, eso sea nuestra evidencia primordial de que nosotros te amamos, Señor, y saber que amamos porque tú no nos amaste a nosotros primero, Señor. Y que nosotros seamos en esta era una lámpara que continúe brillando por el resto del tiempo. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.